Y todo era muy bonito, hasta que su mamá se enteró. No voy a entrar en detalles de cómo fueron esos años cuando ella apenas podía hablarme, por miedo a su mamá. Esa es una historia que quiero contar con ella a mi lado. Amor. El amor, según la RAE, es sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Para mí es mucho más que solo eso. Hoy les traigo un relato muy especial. Les voy a contar el cómo conocí a la que es el amor de mi vida, del cómo ella me dio un nuevo significado de la palabra amor. Todo comienza a finales del 2015. Yo tenía 14 años y me acababa de hacer un cambio de liceo, de uno público a uno privado. Yo estaba en la parte de atrás sola, ya que no tenía amigos de mi sección, hasta que giré mi cabeza y la vi. Allí estaba ella dibujando. Recuerdo que estaba haciendo Mogeko de Mogeko Castle, o al menos eso recuerdo yo. Me salió a decirle un ¡qué bonito! Me respondió con un pequeño gracias, y al poco tiempo se fue. Pensé que le había caído mal o algo. Al final, solo se fue porque habían empezado sus clases. A los pocos días me la presentan formalmente por un amigo en común. Fue mucha coincidencia que tuviéramos el mismo primer nombre. Para mí, fue una conexión instantánea, de esas que la gente solía tener únicamente en las películas. Pensé que solo tenía esa conexión porque nos parecíamos bastante en gustos, pues al parecer no solo fue por eso. A los meses, ella me invita a sus 15 años, bailamos el vals, y para mí fue un momento mágico, como si todo el mundo entero se hubiera paralizado. Ella se veía hermosa en su conjunto para la noche. Pensé que se veía como una diosa. Pasaron los meses, y nuestra conexión fue cada vez más fuerte. En esa época yo pensaba que era hetero, hasta que me di cuenta de todas las personas que estaban enamorados de ella. Sentí celos, y no unos celos de amiga, celos como si ella fuera solamente mía. Pasé mucho tiempo reflexionando. Nunca antes había sentido algo tan profundo y tan cálido. ¿Es así como se siente una persona enamorada?, me decía para mis adentros, cuando llegué a la resolución de que, definitivamente, estaba enamorada de ella. Fue cuando empecé mi plan para declararme. Un 28 de noviembre del 2016 fue cuando me declaré, a través de una pequeña carta, de las típicas de «desde hace tiempo me gustas, ¿quieres ser mi novia?», con un par de casillas que decían sí o no. Para mi sorpresa, ella puso que sí, y yo estaba súper feliz, porque mi amor, mi sentimiento, era correspondido. Para mí era todo miel sobre hojuelas, hasta que la tormenta llegó. Un amigo se le escapó decirle a Minshu que si sabía que yo gustaba de ella en el carro, frente a su abuela. Ese fue el principio del fin. Su mamá se enteró. Le prohibió hablar conmigo, estar cerca de mí sin nadie alrededor, ni siquiera en el liceo podía estar cerca de mí. La tenían amenazada. En ese tiempo tuve dos quiebres. El primero, cuando no la dejaron asistir a mis 15 años. De hecho, ninguno de mis amigos de ese liceo fue, pero la que más me dolió fue que ella no viniera. Cuando me lo dijo, recuerdo que estuve llorando en el patio del liceo mínimo unos 15 minutos. No entendía por qué, si yo nunca demostré que fuera mala amiga o alguien que le arruinaría la vida, pero así eran las cosas. Ella aún era menor de edad y debía obedecer a su mamá. El segundo fue un 14 de febrero. Como era día feriado en mi pueblo, pues planeamos ir con unos amigos al cine, todos juntos. Yo estaba feliz pensando en que podía sentarme junto a ella, como la primera vez que salimos con nuestras madres. Para mi sorpresa, no fue así. Cambió de lugares con otra amiga. Después de la película quería ver si podíamos hablar. Cuando me dijo no, porque su mamá no la dejaba, pues me quebré. Empecé a llorar y a decirle a mi hermana que nos fuéramos a casa. Ese día fue cuando le dije a mi mamá que estaba enamorada de ella, y por eso me dolía tanto que la dejaran de mí. Todo mi cuarto año de secundaria fue un desastre, entre que me sentía que yo no tenía nadie con quien hablar tan profundo como lo hacía con ella, como en mis clases. Ya con el tiempo ese tema fue mermando, encontré otro grupo de amigos y las cosas se calmaron con la madre de Min. Ella y yo nos volvimos a hablar en el liceo y por Messenger, y así fue hasta que nos graduamos. Como fuimos a universidades diferentes, pues casi no nos veíamos, pero seguíamos en contacto, y cada vez un poco más unidas. Ella iba a mi casa, yo iba a la suya, nos quedábamos a dormir. En mí aún estaba el sentimiento porque en realidad nunca se fue. Y un 14 de febrero le hice una sorpresa. Le preparé una tandada de cupcakes y los metí en una cajita de ¿quieres ser mi Valentín?, y se le di en mi casa aprovechando que se quedaba ese día. Nunca voy a olvidar cómo reaccionó. Ella no es de demostraciones físicas,
Pero ese día me dio un abrazo, voluntario. Fue uno de mis días más felices, si le soy sincero. Pasaron los años, los meses, y llegó mi última semana en Venezuela. Como regalo decidí proponerle matrimonio. Le compré un anillo súper bonito y con ayuda de una tía mía, que según ella es homofóbica, pero no sé cómo no vio raro que le quería regalar un anillo a mi mejor amiga en una caja de propuesta. Y allí, frente a nuestros amigos, se lo pedí. No fue algo grande ni escandaloso. Solo nosotros en mi cuarto mientras yo le daba el anillo, estando sentadas en mi cama. Estando aquí en España, empecé mi carrera como VTuber. Allí es cuando entra a la ecuación Voldemort. No voy a contar toda la historia aquí, pero les dejaré aquí arriba los videos con el contexto completo. Esa experiencia solo hizo darme cuenta que, a pesar de ser poliamorosa, pues yo tengo una persona maravillosa y que de momento no necesito a nadie más. Estoy clara que con ella quiero pasar mis días, mis noches en vela, y que con ella quiero tener a la familia que siempre soñé tener. Han pasado 4 años desde que dejé mi país, 4 años desde que le pedí matrimonio a mi persona especial, 4 años llenos de subidas y bajadas emocionales, llenos de descubrimiento y reflexiones, donde cada día que pasa es un día más en el que ayuno a estar con ella otra vez. Volver a pasar mis noches con mi esposa, quedarnos despiertos toda la noche hablando de locuras, jugando o simplemente existiendo. Sé que pronto, muy pronto, estaremos juntos de nuevo y podremos tener nuestra ceremonia de matrimonio como Zeus manda. En el tiempo en donde aún iba en bachiller en cierto año, yo estaba en la sección A y me cambiaron al fin de ese año. Esto fue bueno para mí, por el hecho de que en mi primera sección estaban estudiantes donde eran muy alborotadores, por ponerlo suave. En la nueva sección me fue mejor, ya que no habían tantos estudiantes alborotados. Eran más normales en términos de que no pareciera que vayan a ser criminales al salir de la escuela. Aún fui molestada al inicio, por ser la chica nueva y callada en el salón, pero con el tiempo eso bajó al punto de que los que me molestaban dejaron de hacerlo. O lo seguían haciendo, pero de una forma que era una broma no dañina en sí. Algo que no sabía es que al parecer, cuando me cambiaron de sección, alguien nuevo a la escuela entró a la sección A, mi antigua sección. Lo cual jamás noté hasta que en un recreo, en mi grupo de amigos, 2 de ellos empezaron a pelear, y no de la forma amigable. Los profesores los separaron y los castigaron. Uno potencialmente lo iban a expulsar, ya que ese tiempo tenía problemas con la escuela en sí. Me sentía mal con todo el tema y quería hacerle un dibujo al que iban a expulsar sobre un personaje al que le gustaba, que sale en The Grey Garden. Entonces, cuando dibujaba esto en el recreo, alguien que jamás había visto en la escuela me preguntó interesado en lo que hacía. Era Miriam. Fue nuestro primer encuentro, y eso solo fue el inicio de nuestra relación. La veía como una amiga, aunque algo ruidosa, tenía los mismos, pero más controlados, nervios que yo a los demás. Y prácticamente la pasamos pegadas de la una a la otra, al punto que los profesores hacían chistes al respecto. Lo malo es que le tocó ser parte de la sección donde ella estaba. Ya siendo más sincera sobre mi opinión de mis compañeros de ese salón, criminales, cuando le expliqué que yo también estaba en ese salón, entendió por qué, ya que también le tocó soportar a mis compañeros, que si no recuerdo mal, atentó contra su vida una vez fuera de la escuela. Lo bueno es que ella era más vocal que yo, así que tenía más de una cosa que decir cuando se metían con ella. Yo no lo sabía, pero en el tiempo en que estuvimos en bachiller, desarrolló sentimientos por mí. Yo no me di cuenta hasta el día donde me dio una carta confesándose, y esperó nerviosa saber mi respuesta. Y yo, en el momento, entendí que era lo que sentía por mí. Lo que no entendí era que al decirle que sí, no la estaba aceptando como era, como creí que hice, sino que para ella, y lo que escribió, decirle sí era aceptar estar juntas de manera amorosa o sentimental, cosa que se alargó hasta días más tarde y seguimos viendo entre nosotras. Lo malo vino un día que de camino a la escuela, cuando mi abuela me llevaba a un amigo y a mí, él preguntó en voz alta cómo nos iba a Miriam y a mí, y si íbamos a ser pareja, pensando que era una buena idea preguntar eso con mi abuela allí, cosa que jamás le dije a mi familia con la que vivo, porque sé sus opiniones sobre estas relaciones. No son tóxicas, pero no les gustan. Esto se terminó de confirmar cuando al instante mi abuela, casi gritando, dijo que no están juntas porque las mujeres no deberían estarlo. Se pueden imaginar lo incómodo que fue el resto del viaje, en silencio. Nuestro amigo a día de hoy se sigue arrepintiendo por haber abierto la boca con ese tema. Incluso el resto de nuestros amigos entendieron el error,
y Miriam quería matarlo. Después de eso mi mamá no estuvieron muy a gusto, por así decirlo, con que siguiera siendo amiga de Miriam, en especial mi mamá. Cuando tuve una salida con mi grupo de amigos al cine y supo que Miriam iba, me amenazó con golpearme si se enteraba que me senté al lado de ella. Yo a mi edad, obviamente estaba asustada de todas estas advertencias y tuve que saltarme varios eventos de Miriam que eran importantes, solo porque quería que guardara distancia. Sabía que a ella también le dolía, pero digamos que la mano de mi mamá no es ligera y sus patadas no son suaves. Con el tiempo, conforme se acercaba la graduación, mi mamá y mi abuela se fueron calmando con esto, y pude ir a casa de Miriam más seguido. Aún les molestaba, pero al menos ya no me amenazaban. Poco después de graduarnos, nos seguimos viendo seguido en su casa o en la mía, pero mayormente en la suya. Y en ese tiempo fue que ella me regaló un anillo de plata, teniendo en mente que mi piel es alérgica al metal, para pedirme matrimonio. Una promesa para ser posible en un futuro, donde podamos hacer la ceremonia. Así que sí, en nuestro caso estamos casadas, aunque supongo que legalmente seguimos siendo pareja, pero no nos importa.